En este episodio, nuestro TV host Marcos Meléndez estará conversando con la doctora María Pimentel, médico psiquiatra y perito forense. Abordarán el tema de redes sociales, ansiedad, depresión y cómo manejarla en la época navideña. Aquí estamos con la doctora María Pimentel, médico, psiquiatra, perito forense del área de psiquiatría en el área judicial. Sí, del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Exactamente, Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Bienvenida a Churupos Magazine, doctora. Gracias, profe. Un placer estar por acá con usted. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? O una psiquiatra y una psicólogo. ¿Cuál es la diferencia de esas dos disciplinas? Ok, bueno, lo primero en términos estructurales es que el psiquiatra es un médico que se forma en una universidad con estudios de 6, 7 años dependiendo de la universidad en la que egresa y luego hace una especialidad en psiquiatría. Y el psicólogo es un licenciado en psicología que sale con una formación universitaria que tiene una duración de 5 años. El psiquiatra se encarga del manejo de las enfermedades mentales en donde hay un cuadro psicopatológico alterado, hay una alteración. En el caso del psicólogo es un experto de la salud mental que se basa en el manejo de la conducta normal, no alterada, no patológica, donde no hay un cuadro psicopatológico, ya que quien diagnostica una enfermedad mental, en este caso es el psiquiatra por ser médico. A mí me pasó en Sabana Grande, hay una librería de libros usados, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es una bajadita así. Entonces yo fui a buscar libros usados a ver, y entonces habían como secciones, entonces política, y entonces estaba el Tratado del Capital de Carlos Marx y así usados, y tú lo podías comprar. Entonces llegaba a una parte que decía espiritismo y ciencias ocultas. Entonces yo me dio curiosidad lo que decía ahí y me pongo a ver, ¿no? Y entonces estaba un libro verde que decía Análisis de los sueños por Sigmund Freud. Entonces a mí me dio tanta vergüenza con el pobre Freud que compré el libro y lo saqué como para indemnizar al pobre Freud. Pero Freud es el padre de la psiquiatría o de la psicología. Freud es evidentemente es el padre del psicoanálisis, ¿verdad? En donde él, a través de la interpretación psicodinámica, él llegó a demostrar que los síntomas o algunos síntomas o manifestaciones físicas se debían a alteraciones o perturbación del alma. Okay. Donde evidentemente el alma es un órgano que, aunque no está descrito en ninguna literatura de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología, es el órgano que nosotros estudiamos y que lo hacemos bajo el elemento del estudio de las emociones. Y ahora yo, con el tema del alma, que es una figura que pareciera abstracta, nosotros llegamos a la conclusión de que como eso es algo poco explorado o no suficientemente explorado, es como el fondo del océano o el espacio sideral, que es algo que todavía no hay suficiente información, o las células, que los niveles subatómicos. Entonces hay unos descubrimientos en el siglo XX, el descubrimiento de la fórmula del tiempo y el espacio que hace Einstein. Ese es un descubrimiento, un aporte del siglo XX. Pero también el psicoanálisis, o sea, el descubrimiento de que hay un inconsciente que la persona posee. Entonces, sería el equivalente en ambas cosas. Ese gran aporte del descubrimiento de un inconsciente, de que la persona tiene alma, ¿cómo se verifica en el día a día la existencia de eso, del inconsciente, del alma? Es que el aparato psíquico, ¿sí?, en donde evidentemente está sustentado y explorado en relación a la expresión de las emociones. ¿Cómo se manifiesta la perturbación del alma? Se manifiesta porque hay esferas del individuo que se ven perturbadas, como por ejemplo en su estructura del ser, que es un conjunto de creencias que lo lleva a elaborar o a desplazarse en su entorno y que según la interacción que tenga lo puede perturbar.
la relación social que pueda tener este individuo o la conexión con la familia. Son estructuras que alimentan y nutren el alma y que van a ayudar a que ese aparato psíquico esté o se mantenga en equilibrio y no desarrolle manifestaciones emocionales como por ejemplo el miedo, que es uno de los que más se ven en evidencia. Al estar en equilibrio el aparato psíquico con esas instancias, pues el individuo se va a mantener en equilibrio, y eso lo demostró Sigmund Freud en sus diferentes literaturas, en donde él lograba demostrar cómo desde el punto de vista científico una manifestación era abordada o expresada por la ciencia, expresada por el paciente, y hasta que no se estudiaba el enfoque del aparato psíquico no se lograba estabilizar esa perturbación manifestada en el paciente. Ahora, vamos a la actualidad. Después de todo ese entramado, desde el siglo XX hasta hoy, toda la literatura, toda la investigación, todo el trabajo que se ha hecho en el área de psicología, en el área de psiquiatría y en el área de psiquiatría forense, llegamos a un punto donde entonces a través de las redes sociales hay un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Entonces ahora la gente se diagnostica en TikTok y dice en TikTok: yo tengo TDAH porque me lo dijo fulano de tal, o yo tengo que comer carne cruda porque me lo dijo fulano de tal, o yo tengo apego evitativo porque lo dice. ¿Qué está pasando, doctora, con esos diagnósticos de TikTok, esos diagnósticos de Instagram, con respecto al ejercicio de la profesión y al peligro que eso representa frente al estudio del alma humana? Oye, tu pregunta viene como anillo al dedo en relación al comentario del espiritismo y al comentario de lo que es el aparato psíquico. Te explico por qué, Marco. Porque es que recordemos que... La interrumpo. El que está bibliotecario lo pone ahí porque si dice, si esto se llama análisis de los sueños, y él no sabe quién es Sigmund Freud, dice, no, eso va aquí en ocultismo. O sea... Claro. Recordemos, como te mencioné, el aparato psíquico está conformado por un conjunto de sistemas de creencias que evidentemente se forman, vienen dadas desde el proceso de gestación de un individuo, y que en el momento que éste se va desarrollando, ese sistema de creencias forma los valores, la conducta, la participación que va a tener en la sociedad. ¿Qué sucede? Que en la actualidad tenemos un bombardeo de información en donde lo primero que han hecho es distorsionarnos las creencias, nuestra cultura, nuestro enfoque cultural. En el contexto de lo que es en estos momentos el impacto de la salud mental, según este bombardeo, lo que todos conocemos como una guerra cognitiva, o al menos nosotros los psiquiatras le damos ese nombre, una guerra cognitiva, porque es que es una batalla cognitiva, ya que el objetivo principal de esta guerra cognitiva es el de informar, desinformar, y lo hacen con un modelo bien estructurado, bien sistematizado. Y que supera las herramientas que hay en una escuela, que hay en un colegio, porque son prácticas, son bonitas, son bien presentadas, y entonces convencen a la gente de que esa mamarrachada diagnóstica es verdad. Bueno. Por supuesto, es así. Y que a su vez, el principal objetivo, en el momento que informamos, desinformamos, y que se utiliza con ese gran recurso que desplaza las capacidades inclusive de la sociedad como tal, claro, inclusive hasta del mismo Estado. En el momento en el que esa información llega, o ese bombardeo llega, puede generar una conglomeración de emociones que van a estar expresados en ansiedad, o en ira, en rabia, en tristeza, en miedo. Y que esa conglomeración de esas emociones que en función a esa información que constantemente se irradia a un individuo, a un grupo o a la comunidad en general, pues llega a impactar áreas cerebrales, porque esa sobrecarga de información emocional va a tener acción específicamente en un área del cerebro que es la corteza prefrontal, que como todos sabemos es la parte de este órgano que se encarga de dirigir la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad de razonar, la capacidad de discernir adecuadamente. Lo que pasaba en el siglo XIX, que la gente decía, si eso está en un periódico impreso, es porque es verdad.
Luego la gente decía, si eso está en la televisión, es porque es verdad. Ahora la gente dice, si eso está en redes sociales y tiene 160.000 likes, entonces es verdad. Así sea mentira. Correcto. Entonces la gente no tiene un sistema de defensa frente a eso. Pero es porque transformas el patrón de creencia a través de mensajes que evidentemente transforman el pensamiento y que al sostener esa información no le permite al individuo indagar correctamente, y esa información al llegar creyéndose como verdad distorsiona el pensamiento y genera una toma de decisiones que pudiese estar errada. Lo que decía Miguel Castillo, en paz descanse, el tema del diagnóstico y el exorcismo. Él le decía esto exorcismo para no discutir con los que le ponen nombre científico a la cosa. Podemos hacerle un exorcismo a la gente definiendo cómo es un diagnóstico psiquiátrico y cómo es un diagnóstico psicológico, cómo ocurre eso. O sea, eso puede ocurrir así en 30 segundos de TikTok, que si dice, si usted se rasca aquí, es apego evitativo. Y si usted, ayer lo invitaron para el cine y dijo que no, entonces usted tiene apego ansioso. Y entonces si usted en la mañana se cepilla y le da náusea, entonces usted tiene tal cosa. Así es tan sencillo eso. Claro, porque es que ahora es muy frecuente caer en una estigmatización de un diagnóstico o de dar una descripción. Casi parece un horóscopo. O sea, como que si fuera un horóscopo. Es que claro, si usted hace esto es esto y si usted hace esto es aquello. Sin embargo, te puedo decir que cuando te comenté que cae como anillo al dedo es porque en mi caso, desde el punto de vista personal, yo tengo personas que, bueno, tienen un componente cultural, místico, religioso, y que ellos mismos son los que me derivan a sus clientes, porque son clientes, para ellos son clientes, para nosotros son pacientes. Claro. Y ellos mismos nos derivan a nosotros estas personas que le llegan porque ellos reconocen que la manifestación que les presenta, ellos no lo pueden resolver. Okay. O sea, en sí, de alguna manera, en las vivencias propias, ellos pueden darse cuenta que lo que está presentando ese individuo amerita la evaluación de un experto de la salud mental, de un profesional de la salud mental. Y el tema, por ejemplo, de la gente que y viene el negocio. Aquí es donde entra el negocio, aquí, porque este es un programa sobre economía. Y entonces la gente viene, ¿y por qué tú estás entrevistando a una psiquiatra en un programa sobre economía? Okay. Bueno, porque es que detrás de todas esas distorsiones hay un negocio. Es decir, entonces el psiquiatra y el psicólogo fueron sustituidos por el coach. Y entonces el diagnóstico médico fue sustituido por el Instagram, por el TikTok y por la conversa. ¿Cómo ocurre el proceso diagnóstico? Cuando usted va a diagnosticar a un paciente, ¿cómo es ese proceso? ¿Es en una sola consulta? ¿Es echándole un cuento de 15 minutos? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo determina usted que una persona tiene A, B o C diagnóstico? Lo primero es basarnos en el criterio científico. La psiquiatría maneja manuales diagnósticos. En el caso nuestro, nosotros utilizamos lo que es la CIE-11, que es nuestro manual que se relaciona con lo que es las enfermedades mentales, o eso en el capítulo 6 de la CIE-11, donde allí existe un conjunto de enfermedades mentales que han sido estudiadas, evolucionadas en base a la taxonomía, en base a la epidemiología y por supuesto en base a los síntomas que se presentan. Para nosotros dar un diagnóstico de una enfermedad mental, nosotros tenemos que estudiar a ese individuo en todos los enfoques, en toda su estructura. Evidentemente la parte biológica aquí tiene mucha importancia, porque en relación a la pregunta que me hizo con respecto al estudio del alma, que cómo se determina si eso es algo tan abstracto, es que al una persona tener una emoción que se mantiene continuamente en el tiempo, esa emoción, bien sea miedo, tristeza, rabia, miedo, ira, fobia, va a tener impacto desde el punto de vista biológico en tu organismo. Claro. Para nadie es un secreto que el mantenerse, en sostenerse en una situación de estrés continua, porque existe un estrés bueno y existe un estrés malo. El estrés bueno es el que nos genera placer, el estrés malo es el que continuamente nos va a generar ese proceso de displacer. Y ese estrés malo, al mantenerse en el tiempo, es el que va a generar daño en mi organismo, porque aumentan sustancias o se altera el funcionamiento de sustancias como por ejemplo el cortisol, que genera toxicidad en el cuerpo y que puede modificar por ejemplo la neurotransmisión cerebral, y al modificar la neurotransmisión cerebral, allí vamos a tener un individuo que va a tener una manifestación propia de cualquier trastorno mental. Doctora, pero también eso en las redes sociales, sobre todo por los más chamos. O sea, yo tengo una hija
que acaba de salir de la adolescencia y está en el mundo universitario y ve, está expuesta a esas cosas, toda su generación está expuesta a una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo creo que, aquí chismeando, yo creo que Camilo y Evaluna le han hecho mucho daño a las relaciones de pareja, porque entonces los chamos ven que Camilo todos los días se despierta y le da una serenata a la tipa, y la tipa no se fastidia de eso nunca, y entonces o hacen el amor en la playa y no les pica una hormiga, no se les mete la arena por ninguna parte, y entonces el que ve eso dice, no, mi vida es miserable porque no se parece a eso. Entonces, ¿cómo ocurre? Porque esa gente que está en redes sociales trabaja con eso y vive de mostrar eso, y entonces la persona que lo ve cree que eso es verdad y entonces siente que su vida es miserable y entonces empieza a tener, pues, reacciones adversas. Evidentemente a través de las redes sociales nos quieren vender un estilo de vida en el que no se ajusta a las necesidades de la colectividad. Ni a la realidad. La salud mental, hablando de la salud mental, tiene un enfoque social. O sea, si no hay bienestar social, no vamos a tener salud mental. Sin embargo, el hecho de que yo no lo tenga todo no quiere decir que voy a desarrollar una enfermedad mental. O el hecho de que el estilo de vida de una persona que se venda en las redes sociales, que yo no lo tenga, no quiere decir que yo voy a ser infeliz y que voy a desarrollar una enfermedad mental, porque ¿en qué se basa la felicidad? La felicidad es una sensación de bienestar que va a ir conjugada con intereses que yo tenga, porque, por ejemplo, yo puedo estar feliz no teniendo lo que otra persona pueda tener, pero posiblemente si tengo elementos que son necesarios para mí, para ser feliz, mi felicidad se mantiene y no se ve afectada, no puede estar supeditada, no puede y es una estar cosa extremadamente individual. Es una cosa extremadamente individual. Es también. totalmente individual, claro. Es que depende de lo individual en la forma como yo voy a decidir ser feliz. Pero ¿cómo hacemos para defender? Pero no depende, perdón, profe, no depende de lo individual mantener la salud mental. La salud mental sí necesita enfoques colectivos. Entonces, pero ¿cómo hace una persona para defenderse frente a eso? Sobre todo los chamos. ¿Cómo se defienden frente a eso? ¿Cómo ayudamos a que se defiendan frente a eso? Aquí, evidentemente, el compromiso de la familia, el compromiso de la sociedad, el compromiso del Estado va a tener una repercusión importante para poder lograr desplazar este bombardeo que hoy en día nosotros estamos manejando. Los chinos no se cayeron a Cuba. Nosotros estuvimos en China estamos en diciembre, en septiembre, estuvimos finales de septiembre, estuvimos en China. Y llegando, estaba promulgándose una ley que impide que personas hablen sobre nutrición, sobre finanzas públicas, sobre psiquiatría y psicología y sobre medicina si no están acreditados. Pero además, si están acreditados, si son egresados universitarios, si van a hacer un podcast, si van a hacer un TikTok sobre ese tema, deben registrarse. Mire, yo voy a hablar sobre esto en esta red y esta es mi cuenta. Claro. Usted como psiquiatra, ¿qué opina de eso? Totalmente estoy de acuerdo, porque es que hay mucha desinformación. Recuerde que... Un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Pero que no está sustentado, que no está científicamente demostrado. Y es que lo que no está sustentado termina siendo algo que es fantasioso y que no entra dentro del contexto que en lo que nosotros nos ajustamos. Porque la realidad vuelvo y repito, de un sector no es la misma realidad de otro sector. Ni la necesidad tampoco. Ni son las mismas necesidades. Por supuesto. Así y el negocio, entonces ahí entra el negocio de la autoayuda, el negocio del medicamento innecesario, porque el medicamento se aplica cuando hay un diagnóstico y cuando hay una necesidad. El diagnóstico médico innecesario, el diagnóstico médico inescrupuloso, que también puede ocurrir en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se lidia con la necesidad de diferenciar una persona que está triste de una persona que está frustrada porque está viendo unas cosas en las redes sociales que cree que son la realidad y no la son, y un estado de depresión clínica? Eso son tres cosas diferentes. Correcto. Entonces, ¿cómo hace una persona para abordar eso y cómo usted lo diferencia? En cuanto a lo que es las expectativas de un individuo, es normal que este individuo pueda tener una sensación de frustración por no lograr un objetivo. Sin embargo, esa frustración es la expresión posiblemente de un proceso de tristeza.
Pero ¿qué es la tristeza? La tristeza es simplemente es una emoción que evidentemente está dada por un proceso adaptativo, evidentemente tiene un desencadenante en el momento, y que ese individuo tiene que irla manejando, y que el tiempo, que es un tiempo corto que puede durar aproximadamente días, menos de 2 semanas, no más de 2 semanas, y ya le explico por qué. Porque evidentemente, como es un proceso que va a pasar, una vez que se resuelva la situación que le está generando esa emoción, ese individuo tiene la capacidad de funcionar. O sea, en la tristeza hay un funcionamiento de la vida diaria de un individuo. Cuando hablamos de depresión, no, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el que no necesariamente está mediado por lo ambiental, o sea, no necesariamente coincide con algo que esté ocurriendo. Sí puede, Marco, claro que sí puede, y ya te explico por qué. Porque para conceptualizarte un poquito, porque debo hacerlo, lo que es la depresión en sí, como te dije, es un trastorno del estado de ánimo en el que se van a perpetuar un conjunto de signos y síntomas en el que pueden llegar a invalidar a la persona. Claro. Disminuye la capacidad de funcionamiento y puede traer consecuencias laborales, consecuencias sociales, consecuencias familiares, y que por supuesto esto tiene una duración mayor de 2 semanas. Esa es una de las diferencias, ¿no? Esta es prolongada, por supuesto, persiste. La tristeza es una emoción y es pasajera. Y es válida desde el punto de vista de la dinámica humana. Es que es normal, por ejemplo, si a mí se me derrama, yo que estoy haciendo este programa, se me derrama esta taza, es normal que a lo mejor yo me frustre porque de alguna manera se daña el proceso que estamos desarrollando, y a lo mejor yo pueda sentir tristeza, pero ya luego al resolverse ahora, si se mantiene un mes eso, ahora, si continuamente yo paso por situaciones de estrés, de frustración, donde estoy demandando resoluciones de conflictos, resoluciones o situaciones de necesidad, y eso no se logra en mí, es cuando se puede perpetuar una situación de estrés que altera mi sistema desde el punto de vista neurobiológico, y es allí cuando yo puedo comenzar a desarrollar un trastorno depresivo, ¿sí? Que de hecho puede darse como un proceso único o un proceso recurrente, como nos lo establece nuestro manual. Pero en cuanto a la diferenciación básica y clásica, es que se prolonga en el tiempo e incapacita al individuo. Como decía Freud, en uno de su literatura, él decía que se consideraba que no era patología siempre que la persona pudiera trabajar y amar. Es decir, trabajar y relacionarse. Trabajar y relacionarse. Si puede hacer esas dos cosas, no es patológico. Si le impide trabajar, es decir, si le impide funcionar, porque él se refería a trabajar como funcionar, y amar como relacionarse con los hijos, con los esposos, con los amigos. Entonces, si podía hacer esas dos cosas, ciertamente. Por eso es que en el setting terapéutico, en la consulta psiquiátrica, nosotros evaluamos todos los escenarios de ese individuo, porque al evaluar y hacer la interpretación de ese escenario, nosotros podemos medir el nivel de funcionalidad. Claro. No está bien que yo le ponga un diagnóstico psiquiátrico que sé que es incapacitante a una persona que estudia, que trabaja, que tiene familia y que de alguna manera disfruta lo que hace. A mí me pasó una vez que una situación muy difícil personal, hace años, muy difícil, y entonces yo fui a comentárselo al profesor Miguel Ángel Castillo de la Universidad de Carabobo, y porque era mi profesor y era mi amigo, pues. Y entonces yo le comentaba: mire, profesor, me está pasando esto, entonces yo creo que yo estoy deprimido, yo creo que estoy en un estado depresivo. Entonces él me dice: no, vamos a contactarte con Pontillo, con el doctor Vicente Pontillo. Y entonces, conversando con el doctor Pontillo, yo le decía: mire, doctor, me está pasando esto, y le he hecho todo el cuento de toda la tragedia que yo estaba viviendo. Y el doctor Pontillo me dice: ay, ¿cómo te sientes? Bueno, entonces yo siento que no puedo dormir, que no puedo comer, que me siento mal, Entonces él me dice: bueno, si con todo lo que te está pasando tú no te sintieras así y me dijeras: no, y con eso yo me siento fino, entonces ahí yo llamo a una ambulancia y te hospitalizo, pero el doctor Pontillo, ahí sí, claro. Pero si eso coincide y no es prolongado lo que te está ocurriendo, entonces no claro. Se considera un estado de depresión. Claro, porque entiendo que para ese momento usted expresa un conjunto de emociones, pero que están supeditados a una situación que usted estaba viviendo. Del mundo real. Correcto, una situación que usted estaba viviendo, una problemática que usted estaba viviendo.
y por eso el doctor Vicente me le dice a usted que sería en todo caso muy bizarro o inclusive anormal si con lo que usted está viviendo no expresa esa emoción. Es como cuando a uno se le muere un ser querido. Lo normal es pasar por un duelo donde yo voy a expresar tristeza, voy a llorar, a lo mejor va a disminuir mi energía vital, en donde voy a tener que descansar, tomarme mi tiempo. Y sería normal que yo tenga una pérdida de un familiar o una pérdida importante y yo igualito me mantenga activa, eufórica, alegre, feliz. Es allí donde eso también puede ser anormal, en una manifestación propia de un duelo. Pero en el caso de que uno esté pasando por una situación o cualquier persona esté pasando por una situación de dificultad dentro de su proceso adaptativo, es normal que sienta displacer, es normal que sienta tristeza, es normal que inclusive pueda desarrollar una sensación o un conjunto de pensamientos en el que le intenta validar sus funciones, pero al no lograrlo y a usted desplazar y superar esa situación, pues queda en evidencia que era una situación adaptativa, un proceso adaptativo que fue superado en el tiempo que se tenía que superar. Y ahí viene otro tema, doctora, que es la Navidad. Vamos a entrar en ese periodo. La Navidad es un proceso del mundo cristiano. Primero vamos a empezar por ahí. Correcto. Es del mundo cristiano. Juan Manuel me decía que él quería hacer la carta al niño Jesús, y entonces en la escuela estaban cantando una canción sobre los Reyes Magos, y entonces él me estaba negociando que cómo quedaba él, si él podía hacer una carta al niño Jesús y después otra a los Reyes Magos, y cómo quedaba la cosa ahí. Yo no llevaba. En el mundo cristiano la fiesta es del niño Jesús y hay otros países donde es los Reyes Magos, entonces o es una cosa o es la otra, y entonces pero son 3 reyes, entonces como que es mejor negocio hacer 3 cartas por este lado. Entonces en Navidad hay una fiesta cristiana, pero también hay todo un aparato económico que se mueve ahí. Uno que se mueve a través de la compra de que hay que estrenar, de la compra de los obsequios, de la fiesta de la oficina y de una cantidad de cosas que se mueven ahí. Eso mueve la economía, o sea, la fiesta en sí misma mueve la economía. Luego está el negocio de la depresión. El negocio de la depresión. En Navidad la gente normalmente hace un balance de lo que hizo en el año. Entonces en diciembre de 2024 la gente se anotó en una cosa que le dieron en TikTok, que había que hacer una lista de 25 deseos o 25 cosas que tenía que realizar. Yo por lo menos las que anoté el año pasado me comprometí como con 20 cosas y logré una que fue bajar unos kilos, y bueno, lo hice, pero las otras no. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso llegas al año siguiente? No están las cosas y entonces te confrontas con eso y hay toda un bombardeo cognitivo de que eso está muy mal, o si tienes un familiar en el extranjero, o si no tienes la vida perfecta que te imaginaste a través de las redes sociales. Entonces en Navidad eso se acrecienta, eso se dispara. Incluso las personas llegan a retraerse, correcto, llegan a distanciarse, porque el tener que vivir ese enfoque social, que ciertamente es parte de un proceso cultural religioso, al no adaptarse a esas necesidades que demanda en ese momento el sistema económico, se puede ser ficticia. por supuesto, pero al no poder lograr esas demandas de ese sistema, de este sistema económico, pues evidentemente siente frustración y eso le va a desencadenar un conjunto de síntomas propios de un cuadro melancólico, de tristeza, en donde empieza a extrañar, incluso a cuestionarse, porque se frustra el hecho de no haber podido lograr sus expectativas, porque ciertamente usted tiene razón en algo. Cada vez que termina un año, el ser humano se crea objetivos que los desarrolla bajo una conducta expectante, y que al no poderlo desarrollar pues cae en un proceso de frustración, y la frustración es parte o es un proceso que es parte de un cuadro de tristeza que, si se prolonga, si se mantiene, si no se psicoeduca a este individuo, puede llegar a caer en un cuadro depresivo. En la actualidad, esto desde mi percepción muy personal como profesional en la psiquiatría,
tenemos que hacer un abordaje, tenemos que educar, tenemos que hacer, si se quiere, una psicoeducación a la sociedad, y en eso es muy importante la representación del sistema de salud, porque es que la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la población, y genera mucho impacto en la población, porque, como les dije, disminuye el funcionamiento y afecta a diferentes áreas sociales. El individuo deja de ser funcional y se convierte en una carga tanto para la familia como para el Estado. Entonces, esto es un tema de salud pública, y una de las formas de abordarlas a través de la psicoeducación, tomar el control, eso que usted me acaba de decir, de esa decisión que acaba de tomar China. Yo soy de las que digo, nosotros los psiquiatras le damos recomendaciones a los padres para que tomen control del uso de las redes sociales de sus hijos, porque sabemos el impacto. Porque evidentemente un individuo que no tenga la suficiente madurez emocional, en donde la neurociencia establece que en la niñez, en la adolescencia, todavía ese individuo es un ser inmaduro para tomar decisiones, ¿cómo es que a través de la influencia de las redes sociales vamos a permitir que este individuo incluso logre determinar la definición de su sexo, o la definición de lo que va a estudiar, o inclusive diagnosticarse psicológicamente, psiquiátricamente? Sí, sí, porque le están vendiendo un proceso en el que todavía no está siendo evaluado por la ciencia, que en este caso es representado por un experto de la salud mental. Claro, y el tema de las redes sociales, como es algo novedoso, no hay regulaciones. No hay regulaciones. O sea, hay regulaciones sobre la prensa escrita, hay regulaciones sobre la radio y la televisión, y sobre las redes sociales está construyéndose. Pero como medida debería de hacerse. Incluso el Estado establece a los representantes el uso responsable de los medios de comunicación en los niños, en los adolescentes. O sea, si un adolescente va a tener un teléfono, se establece que ese niño o ese adolescente tiene que tener una supervisión por parte de su representante. ¿Cómo hace una persona para buscar esa psicoeducación? ¿Cómo avanza hacia la psicoeducación? Utilizamos los recursos del Estado. Yo siempre he dicho que, y yo creo que aquí me voy a comprometer con lo que voy a decir, el Estado debe invertir más en la salud mental. Debe invertir más en el manejo de lo que son los elementos, los estresores determinantes que pueden afectar la salud mental, y las redes sociales es un determinante que nos está afectando la salud mental. En España la reina de España acaba de decir, de denunciar públicamente el gran déficit de profesionales para atender la salud mental. Grave la situación que está ocurriendo en Europa. Grave. Y en Venezuela también hay un déficit profesional del área de ciencia de la salud para la salud mental. Entonces, ante ese déficit, más inversión es lo que usted propone. Y la gente desde su casa, ¿qué hace? Desde la familia y que nos ve por YouTube, ¿qué puede hacer en este momento? Por eso es la psicoeducación, porque si nosotros educamos a la familia, que es la base, pudiésemos comenzar, o sea, desde lo más pequeño, pero siendo lo más importante, pudiésemos comenzar a controlar ese flagelo social. Por supuesto, se tiene que hacer con ayuda del Estado. Y el Estado lo ha intentado hacer. Por lo menos en Carabobo existe una red en cuanto a lo que son un sistema de salud para abordar problemas de salud mental. Sin embargo, sí tenemos una situación muy complicada, que es que existen pocos profesionales del área de la psiquiatría. En la actualidad, la Universidad de Carabobo acaba de aperturar la carrera de psicología, y eso surge por la necesidad que tiene el Estado para poder darle respuesta al problema. Y aquí en La Guaira también el sistema de salud pública se acaba de abrir la consulta pública de psiquiatría, que no la teníamos. Correcto. O sea, se dio ese paso adelante de tener consultas psiquiátricas, que no la había. Entonces, son avances, son aportes que se están haciendo, y la familia entonces trabajar en la psicoeducación, regulación de las redes sociales. Sí, y abordando todos los determinantes sociales o estresores sociales, el Estado también debe invertir en mejorar la calidad de vida de la población, porque la salud mental, o sea, una
una comunidad sin recursos, sin acceso, no va a tener capacidad de sostener su salud mental. Entonces el Estado debe invertirle más, porque una persona perturbada o con una perturbación de su salud mental se convierte en una carga para la familia, para el Estado. Va a ser una persona que se nos va a cronificar y que va a desarrollar un conjunto de enfermedades en el que lamentablemente lo va a deteriorar más. Nosotros, el gobernador de La Guaira, el doctor José Leandro Terán, él ha hablado de ese tema y le ha dado importancia. Por ejemplo, aquí en La Guaira hay una cosa que se llama zona bike, que son unas bicicletas estáticas que se ponen en espacios públicos y hay un profesor pagado por el Estado que permite que la gente haga al aire libre esa terapia que normalmente se hiciera en un gimnasio pagando. Esa es una cosa. En Catialamar se inauguraron 2 kilómetros de vialidad peatonal frente al mar. En la cinta costera de 13 de abril en Macuto es otro porcentaje de kilómetros peatonales. Es decir, el uso de los espacios públicos, el devolverle el derecho a la ciudad a la gente, el acceso al cine, el acceso a la recreación, el acceso a las aceras amplias para caminar, que se le dé prioridad al peatón por encima del vehículo en el uso de la ciudad. Son elementos que ayudan con esa terminología. Claro que sí. Entra dentro de la mejora de la calidad de vida. O sea que no es solamente de la población. La calidad de vida no es solamente resolver el tema financiero, sino también el uso de espacios públicos. Es la parte preventiva. Correcto. No. Nosotros vamos a darle respuesta a la salud pública con enfoque preventivo, no curativo. Y desde diferentes áreas, o sea, desde la infraestructura, desde la educación, desde la... Y cuando hablamos de calidad de vida es que la persona tenga acceso a muchos factores que van a mejorar o van a estabilizar todo lo que genera una perturbación. Por ejemplo, mejorar el poder adquisitivo de la población es importante, porque ¿cómo hace, por ejemplo, una persona que está desempleada para poder llevar el sustento a su casa? Eso va a generar una situación de estrés continuo, claro. Y ese estrés continuo va a desarrollar en sí un organismo que va a estar perturbado biológicamente y que va a terminar desarrollando una condición mental. O sea, yo invito a que el Estado en sí, el Estado venezolano, haga una revisión, y yo sé que lo está haciendo, pero enfocarse más en el proceso de bienestar social para poder darle respuesta a lo que es la salud mental. Nosotros creemos que ese elemento que forma parte de la identidad del venezolano ha ayudado a que la tasa de esas patologías sea distinta aquí que en otros países que aparentemente son desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros en Venezuela arrancamos la Navidad en octubre. Como le dije, hay una cantidad de espacios públicos nuevos en La Guaira y en diferentes partes. En Caracas, en Los Próceres, está bellísimo. Hay toda una ruta cultural en el 23 de enero, en diferentes espacios. Entonces, son elementos del derecho a la ciudad y que apuntan hacia la salud pública, hacia esa inversión del Estado, como usted está describiendo. Un mensaje, doctora, para las familias, protegerse de toda esta vorágine que está ocurriendo en las redes sociales y de lo que está ocurriendo con los diagnósticos express desde redes sociales. Mi mensaje va dirigido a la unidad, a enfocarnos todos como familia, como colectividad, como sociedad, a trabajar en lo que significa nuestro bienestar. Hacerlo incluso utilizando nuestro propio componente cultural. Recordar que venimos de si se quiere, de próceres que de alguna manera lucharon y a su vez, al mismo tiempo, lograron superar situaciones. Por ejemplo, nuestros indígenas, o sea, los indígenas, ellos lograron vivir en una condición en donde estoy segura, ellos en su contexto cultural, ellos lo disfrutaron. Nosotros los venezolanos tenemos una gran capacidad y lo hemos demostrado en la práctica. Muchos nos cuestionan, incluso hemos sido cuestionados. Las redes sociales han intentado cuestionarnos por la forma como estamos viviendo, a pesar de que todos sabemos que estamos manejando una situación geopolítica y
y económica que es delicada. Y aún así nos hemos mantenido desde el punto de vista como comunidad, como país, con la disponibilidad de salir adelante. Que se mantenga esa energía, que se mantenga esa vitalidad y bueno, exhorto al Estado a que siga desarrollando políticas y medidas para mejorar nuestro bienestar social. Muchísimas gracias a la doctora María Pimentel, psiquiatra, perito forense, profesora universitaria y gran amiga de Churupos Magazine. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo porque sé que su agenda con sus pacientes y con la parte universitaria y la parte clínica es bastante apretada para usted. Muchísimas gracias por el espacio y a ustedes síganse conectando con nosotros los martes a las 5 de la tarde por esta plataforma Churupos Magazine para hablar de economía pero en sencillo. Suscríbete al canal y comparte siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.